Hola, muy buenas amigos de YouTube. Bueno, pues en este vídeo vamos a aprender a comprobar cómo se comprueban los transistores MOSFET. Bueno, pues antes de lanzarse a la comprobación de algo, pues tenemos que tener muy claro qué es, con qué nos enfrentamos y sobre todo cómo funciona y cómo se clasifican. En primer lugar, el transistor MOSFET, la palabra MOSFET es un acrónimo que significa metal, oxide, semiconductor, field, effect, transistor. Eso sí, bueno, eso traducido, pues transistor de efecto de campo, o sea, es al igual que los JFET, que los transistores FET de unión, con una capa de óxido metálico, es decir, que el terminal de gobierno, el graduador o compuerta, gatillo, que sería este, está aislado del resto de la unión por medio de una capa de óxido metálico, óxido de silicio en este caso. Bueno, para entender esto vamos a valernos de este símil hidráulico. Aquí tenemos un tanque con líquido. Tenemos una bomba B1 que aspira el líquido del tanque y lo pasa a través de esta válvula, que esta válvula va a ser análoga del MOSFET, y vuelve, el fluido retorna, el caudal C retorna a tanque. Bueno, aquí tenemos en la válvula, tenemos el elemento de maniobra, que vemos un pistón y un resorte. El pistón puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo, cerrando o abriendo el caudal de la válvula. Aquí vemos que es alimentado por otra bomba, con una bomba B2, por líquido del mismo tanque. Y existe un equilibrio de fuerzas entre la presión de la bomba B2 y el muelle antagonista. Supongamos que la presión de B1 no se toca, la bomba B2 es variable, pues cuanto mayor sea la presión que genera la bomba B2, la carrera del pistoncito de este émbolo vencerá la resistencia del resorte y en este caso tapará más la válvula, haciendo que el caudal C disminuya. Y cuanto menor sea la presión, lógicamente el muelle antagonista vencerá a la presión de la bomba y esta válvula pues se abrirá, es decir, el caudal C aumentará. Es decir, aquí estamos regulando caudales con presiones. Esto es muy importante saberlo y vemos que en el terminal, en este caso en el elemento de mando no circula el líquido. Es decir, el líquido no circula, no hace circuito, simplemente hacemos que esté a distintas presiones. Bueno, pues esto, entendiendo bien esto, vamos a entender cómo funciona el transistor MOSFET. Bueno, aquí, por analogía entre la hidráulica y la electricidad, el caudal es como si fuera la intensidad y la tensión es como si fuera la presión. En este caso, con el MOSFET vamos a controlar intensidad con tensión, es decir, con voltios, con milivoltios vamos a controlar amperios. Todo lo contrario que hacíamos con los transistores bipolares, los que tenían emisor, base y colector, que en esos sí que requería una circulación de corriente entre la base, el terminal de gobierno y el emisor para que circulara otra corriente de mayor magnitud entre el emisor y el colector. Es decir, ahí con una corriente de miliamperios controlábamos una corriente de amperios. Y aquí, en estos, con una corriente de voltios o milivoltios, vamos a controlar
una intensidad de amperios. Bueno, he dicho corriente de voltios, pero quise decir tensión, perdón. ¿Qué diferencia hay? Bueno, como vemos, la diferencia hay entre un MOSFET y un JFET, un transistor de unión, es que la puerta, el terminal de gobierno, puerta o graduador, está separada del resto de la unión por una capa de óxido metálico. Y aquí, dependiendo del canal y del sustrato, pueden ser de dos tipos. En este caso, el canal N es negativo y el sustrato positivo. En este caso, por ejemplo, este es un transistor de canal N. En este caso, a diferencia de los transistores bipolares que utilizan los dos tipos de portadores de carga, es decir, utilizan electrones y huecos, en este caso, cuando es el MOSFET es de canal N, solamente utiliza un tipo de cargas, un tipo de portadores, utiliza los electrones. En cambio, cuando es de canal P, en este caso el sustrato es negativo y el canal positivo, el propio nombre lo dice. Los demás, los terminales es igual. Y aquí la diferencia es que los portadores de carga que se utilizan son los huecos. Como tal, siempre el surtidor o fuente de un MOSFET de canal N siempre va a ir a negativo, y en cambio en el de canal P siempre va a ir a positivo. El surtidor va a ir siempre a positivo. Bueno, vemos que aparecen 4 terminales, pero en la práctica el sustrato siempre va puenteado con la fuente, surtidor. Y los terminales pues los conocemos: graduador, puerta, gatillo, drenador, que sería el equivalente al colector de un transistor bipolar, y el surtidor, que sería equivalente al emisor de un transistor bipolar. Y como dijimos, el sustrato siempre va puenteado a la fuente o emisor. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona, que se desprende del símil hidráulico. Y aquí tengo uno que está puesto para funcionar en empobrecimiento, exactamente igual que el símil hidráulico. Aquí vemos que lo tenemos conectado a negativo, el surtidor a negativo, el drenador a positivo, y en este caso tenemos una fuente de tensión variable y vemos que el terminal de disparo, el graduador, está conectado a un potencial que es el mismo que el surtidor o la fuente, es decir, están todos al mismo potencial. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuanto mayor sea la tensión, cuanto mayor sea la diferencia de potencial, bueno, en este caso es la misma, pero cuanto mayor sea, cuanto mayor alcance tenga esto, pues ¿qué pasa? Que el canal va a aumentar, y con lo cual la circulación de electrones, en este caso al ser de canal N, ese electrones se va a disminuir, o sea que va a disminuir la intensidad I que pasa por aquí, va a ser más pequeña cuanto mayor sea la tensión, la diferencia de potencial que hay aquí entre todos puntos. Esto es una forma muy sencilla de entenderlo. Aquí va al revés, exactamente como pasaba en el símil hidráulico. Bueno, pues esta forma de funcionar se llama empobrecimiento, es decir, hay un tipo de MOSFET que trabajan de empobrecimiento y otros que funcionan de la manera totalmente contraria. Es decir, como esta. En este caso vemos que es lo mismo. Este es un MOSFET de canal N, y aquí vemos, sin embargo, que el graduador está conectado a positivo y el surtidor a negativo. En este caso sí hay una diferencia de potencial. Están conectados a distintos potenciales. Bueno, pues cuanto mayor sea la tensión entre los dos puntos, en este caso más pequeño va a ser el canal, va a disminuir, con lo que la intensidad I va a aumentar. Este modo de funcionamiento se llama enriquecimiento. Como habremos notado, esto es
un poco sencillo de entender, tampoco me quiero extender mucho, ¿ve? Pero es bastante sencillo de entender. Y bueno, y como habréis notado, pues no hace falta que haya circulación tanto en un modo como en otro, no hace falta que por aquí circule una corriente, sino que estos puntos estén al mismo potencial o bien a potenciales diferentes. No hace falta que circula. Bueno, en la práctica sí que circulan algunos microamperios, pero bueno, eso es prácticamente despreciable. Es decir, simplemente que estén al mismo o a potenciales diferentes tendrá una reacción u otra. Bueno, pues ya sabemos un poco cómo funciona y ahora vamos a ver la simbología. Y vemos que la simbología, pues muchos, los que tenéis conocimiento de electrónica, pues la conocéis. Aquí tenemos los de canal N, entonces la flechita mira hacia abajo, hacia el sustrato, y vemos este terminal, este es el sustrato, que vemos que está conectado al surtidor o a la fuente. Y este es exactamente el mismo, es de empobrecimiento, pero de canal P. En este caso, vemos que la flechita va para afuera. Sin embargo, los de enriquecimiento, por ejemplo estos, es muy importante saber cuándo son de tenerlos, por eso es muy importante clasificarlos e identificarlos correctamente. Los de enriquecimiento vemos que el símbolo cambia. Este caso es el de empobrecimiento, el N, el canal N, y este es el de enriquecimiento. En este caso vemos como el sustrato, en vez de aparecer como una línea continua, aparece como una línea discontinua. Y en la variante P pues es igual, en este caso el sustrato en línea discontinua. Como vemos aquí el sustrato, este es el sustrato que va puenteado siempre con el surtidor. Y para identificarlos, pues antes de comprobarlo, pues tenemos que tener claro cómo trabajan y tenerlos bien clasificados. Ya conocemos cómo trabaja, ya conocemos los símbolos, la simbología, los tipos de MOSFET que nos podemos encontrar y pues ahora pues estaremos en condiciones de poder comprobarlos como debe ser. Bueno, pues ahora únicamente nos queda ver la serigrafía que tienen los transistores, los dos transistores. Tienen una serigrafía y vamos a anotarla. Y entonces, una vez que la tenemos anotada, nos vamos a nuestro buscador, el Google. Y nos descargamos las hojas de datos, los datasheet. Aquí, como vemos en el símbolo, lo primero que vemos es que se trata de un MOSFET de enriquecimiento, ya que tiene la línea de sustrato, la tiene discontinua. Vemos que la flechita mira hacia afuera, con lo que me denota que se trata de un transistor de canal P. Aquí tenemos las características más importantes. Por ejemplo, esto es la tensión máxima entre el drenador y el surtidor, o sea, la tensión que habría aquí y aquí. Aquí tendríamos la resistencia cuando está en estado de saturación, en estado de conducción, la resistencia entre el drenador y el surtidor, que sería de solamente 0,20 ohmios, 0,2 ohmios. El 0 a la derecha pues vale bien poco. Y aquí sería pues la intensidad entre la intensidad del drenador, es decir, la corriente principal que pasa entre el surtidor y el drenador. Un momento. Este es el tipo de encapsulado, el 220. Y yo estaba buscando la disposición de los pines, pero en los MOSFET normalmente suele ser esta.
El graduador suele ser este, el que está situado más a la izquierda. El drenador, el del centro, que va siempre puenteado con la chapa, con el cuerpo metálico. Y finalmente el situado más a la derecha sería el surtidor. Y bueno, ya tenemos esto, pues lo podemos descargar por si nos hace falta para algún proyecto, porque tenemos muchos más datos, muchos más parámetros, por ejemplo, de potencia, intensidades, pues, en fin, un montón de cosas, temperatura, incluso temperatura de soldadura y otros parámetros, otros datos que nos pueden ser útiles. Yo siempre aconsejo guardarlos, que es lo que vamos a hacer. Y ahora pues en el mismo... Uy, me he pasado. Iba a utilizar la misma hoja de datos para ver el otro transistor. Pero ahí vemos que me he equivocado. Y aquí tenemos el IRF 530, que en este caso, como nos denota la flechita del surtidor, este es de canal N. Ahí podemos observar también el que es un MOSFET de enriquecimiento, ya que la línea de sustrato es discontinua. Observamos el Zener que lleva de protección. Y aquí tenemos la disposición de los pines, cuál es el graduador, el surtidor y el drenador. Bueno, hoy podemos ver que es igual que el otro transistor, el de canal P. Bueno, pues ahora en esta primera prueba vamos a hacer trabajar al MOSFET como interruptor, es decir, en sus posiciones de corte y de saturación. Bueno, antes una pequeña puntualización es: lo primero, siempre que se trabaja con interruptores de este tipo, siempre es aconsejable de poner una pulsera conectada a tierra física para no deteriorar la capa de óxido de metálico que se deteriora con mirarlo. Bueno, el circuito es más simple que el mecanismo una liebre. Aquí tenemos un positivo a una resistencia. La resistencia la hemos conectado al ánodo de un LED, el cátodo al drenador, es decir, a la patilla que pone D, y el surtidor, la S, a negativo. Este es el IRF 530, que es, como sabemos, es un MOSFET de canal N, y el surtidor siempre tiene que ir a negativo. Ahora mismo está en corte, es decir, el LED no se enciende, la tensión la fuente de alimentación la tengo a 5 voltios, pero no se enciende porque aquí vemos este cablecito que está suelto, que lo he conectado a el graduador o puerta. Bueno, pues para que este dispositivo conduzca, es decir, se convierta deje pasar una intensidad entre el drenador y el surtidor, tiene que activarse el terminal de gobierno, es decir, el graduador. En este caso tengo el cable suelto, no es necesario que circule corriente, es decir, solamente que estén a distinto potencial. Bueno, eso vamos a verlo ahora mismo. Bueno, pues si el surtidor, la S, está negativo y yo conecto la puerta a positivo, se va a encender.
Ahora mismo he quitado el cable de puerta, el LED sigue encendido. ¿Por qué? Precisamente por el efecto capacitivo, es decir, el efecto capacitivo, el campo eléctrico que se forma entre el drenador, el graduador y el resto de la unión al estar separados por una capa aislante de óxido metálico. Simplemente necesita que el graduador y el surtidor estén a distinto potencial. Si yo ahora, en vez de unirlo con la pinza positiva, lo hago con la pinza negativa, que es esta, se va a apagar. Efectivamente se ha apagado. Es más, se puede hacer también de diferente manera, de esta manera. Si yo toco con la mano el polo positivo y con mi otra mano toco el graduador, se va a encender y se va a quedar encendido. Si yo cambio de pinza, vamos a ahí que se vea bien la pinza que toco. Si yo cambio de pinza, toco el negativo y mi dedo toca el graduador, se apaga el MOSFET. Ahora mismo, pues es una prueba que es muy sencilla y vemos que pues aparentemente estaría correcto. Ahora he conectado vamos a utilizar dos fuentes de tensión. En este caso, ahí vemos una pila de 9 voltios que la he conectado entre el positivo del protoboard, que es este. Vemos cómo alimenta la resistencia, y la pinza negra la he conectado a negativo. Aquí, a este cable verde que va al negativo de la pila. El graduador, o sea, la puerta del MOSFET, la he conectado a la fuente de alimentación, a positivo, y el negativo de la fuente de alimentación lo he conectado al negativo común. Exactamente como veíamos en el esquema. Ahora vemos que el LED está apagado. Y en el momento que yo acciono el potenciómetro y va aumentando el valor de la tensión entre el surtidor y el graduador, ahora mismo ya empieza a lucir. Y a medida que yo gira el potenciómetro, pues ya, ahora mismo ya la tengo a 5 voltios y ya luce a plena luminosidad. Como podemos ver, al aumentar la tensión entre el surtidor y el graduador, la tensión, es decir, no circula corriente, solamente están a distinto potencial, pues aumenta la intensidad entre el surtidor y el drenador. Por aproximadamente, cuando supera el umbral 4 voltios, pues ya empieza a lucir a plena intensidad. Y para apagarlo simplemente disminuimos el potencial hasta 0 y ahí se apaga el MOSFET. Ahí lo tenemos en la zona activa, tenemos en la zona de regulación. En este caso hemos probado con el de canal N, con el 9530N.
En este caso la conexión no puede ser igual, ya que el surtidor o fuente tiene que ir conectado directamente al polo positivo, el drenador a la resistencia, resistencia al LED y LED a negativo, exactamente como hemos hecho aquí. Polo positivo de fuente y de positivo del protoboard, como vemos, nos lo hemos llevado al terminal el surtidor o fuente, que es el que está situado más a la derecha. El del medio, que es el drenador, sale la resistencia, como se puede ver, que va conectada al LED y a negativo, y aquí tenemos este cable gris que va al polo negativo de la batería, y este suelto que es el que va al surtidor. Yo ahora mismo ahí tengo tensión, tengo 5 voltios, y en este caso va al revés que en el de canal N. Si yo toco el polo positivo, vemos que no se enciende el LED. En cambio, si toco el negativo, se deberá encender, que es exactamente lo que ocurre, y aún con el terminal suelto sigue encendido gracias al campo eléctrico que se produce entre la unión, lo que es la unión, y el graduador, al estar aislados por una capa de óxido metálico. Si yo quisiera apagar el MOSFET, pues simplemente tendría que conectarlo a positivo y ya se me apagaría el MOSFET. Y como vimos con el otro transistor, también puede conectarse simplemente usando los dedos. O sea, yo ahora mismo toco con mi dedo el graduador, lo pongo a positivo y vemos que se apaga. Si yo toco a negativo, se enciende y se quedará encendido hasta que vuelva a poner el graduador a tensión positiva. Es decir, hasta que toque con mi dedo, con el cable o con mi dedo, se apaga. Y el funcionamiento pues es exactamente el mismo. Ambos son de enriquecimiento, es decir, que la prueba, la que hicimos utilizando dos fuentes de alimentación, que hicimos con el otro transistor MOSFET, pues en este caso también se podría hacer aquí perfectamente. Y el funcionamiento de este MOSFET pues sería estaría ok, estaría correcto. También se puede comprobar con el polímetro, como veremos. Bueno, pues con el polímetro también se puede hacer una comprobación rápida. A mí la verdad es que no me gusta, yo prefiero hacer una comprobación dinámica, pero con el polímetro también se puede hacer una comprobación rápida. Bueno, en primer lugar, este es el IRF 530N, este es el de canal N. Bueno, pues vamos primero a comprobar el perfecto aislamiento del terminal de puerta, o sea, del graduador, del resto de la unión. Estos transistores, como vemos, la impedancia que tienen de entrada es altísima, ya que llevan una lámina de óxido de silicio que hace de aislante. Vamos a poner en el ohmímetro, en la escala de ohmios a tope. Yo lo tengo a 2000 kiloohmios y tocando con las punzas el graduador, que es el más a la derecha,
y tocando con las puntas el drenador y el surtidor, no tiene que dar nada de resistencia, nada. Lo que denota el perfecto aislamiento de la puerta con el resto de los otros dos terminales. Bueno, pues ahora vamos a mover el selector. El selector lo hemos puesto en la posición de medición de semiconductores, lo que hacemos para probar diodos. Y bueno, al ser de canal N, pues pinchamos con la punta roja, la positiva, en el drenador y con la negativa en el surtidor y no nos tiene que dar nada. Bueno, sabemos que el surtidor está unido al sustrato, con lo que yo, si le doy la vuelta, ahora mismo el sustrato pues vemos que nos indica una pequeña caída de tensión en milivoltios, porque estamos midiendo semiconductores, pues lo que nos denota que este aparato, este componente, mejor dicho, este componente electrónico, pues está bien. Y para hacerlo con el de canal P, pues exactamente igual, pero el aislamiento se mide exactamente igual, pero al realizar esta prueba entre el surtidor y el drenador, pues ahora mismo con el drenador a negativo y el surtidor a positivo, que como sabemos, no olvidemos que el surtidor o fuente está siempre unido al sustrato. El sustrato en un canal N es positivo, el sustrato es positivo, con lo que tengo tensión positiva aquí. Aquí debe marcar tensión, pero en el de canal P, haciendo esta medición, debe indicar infinito. Y sin embargo, invirtiendo, aquí indica infinito y en el de canal en el de canal P, pues debe indicar resistencia. Bueno, resistencia no, debe indicar el valor de semiconductores el valor de caída de tensión en milivoltios. Joder, macho. Bueno, pues esto, el polímetro es una prueba rápida, pero a mí vemos que me gusta más la prueba dinámica. Es más engorrosa, pero es más certera. Puedes averiguar con mayor precisión el estado, el funcionamiento de estos transistores de efecto de campo.